hablar del manejo que hacemos de la patología digestiva ocasionada por la ingesta habitualmente accidental de cáusticos. Esofagitis cáustica, ya que el esófago suele ser la parte más afectada. ¿Qué dos tipos de cáusticos debemos conocer? Bueno, pues hay dos, hay ácidos y hay bases. ¿Qué es la primera medida que debemos tomar ante un paciente que acude a urgencias diciendo que ha ingerido un cáustico? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué cáustico ha tomado y en qué cantidad. No es lo mismo una cantidad mínima accidental que un paciente que con intención autolítica pues ha ingerido una gran cantidad de la sustancia. Entonces, la principal dificultad que tenemos en la práctica con el abordaje de estas sustancias es lo que yo digo, que hay mucha leyenda urbana en torno a ellas. ¿Qué quiero decir yo con que hay mucha leyenda urbana? Bueno, pues que los pacientes tienen tendencia a beber, después de la ingesta accidental de un cáustico, pues cantidades industriales, o bien de zumo, o bien de leche, o bien de agua. ¿Y por qué a un paciente, después de ingerir accidentalmente un poco de lejía o un poco de amoníaco, se bebe 4 litros de leche? Bueno, pues porque ha habido siempre mucha polémica sobre si hay un beneficio en diluir o neutralizar los cáusticos. Y de ese intento de dilución y de neutralización es donde surge que popularmente se conozca que puede venir bien en algunos casos tomar mucha leche, o tomar mucho agua, o tomar mucho zumo. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, pues me temo que la neutralización no está indicada. No hay ningún estudio que haya demostrado beneficios, sino todo lo contrario. La reacción ácido-base que se produce cuando intentamos neutralizar un cáustico es exotérmica, genera calor y agrava las lesiones, por lo tanto no está indicada. Sí que hay en cambio algún estudio a favor de la dilución, pero no de la dilución de cualquier cáustico. Solo se ha demostrado un beneficio si diluyen los ácidos. Entonces, en resumen, las bases no se deben ni neutralizar ni diluir. Los ácidos, en cambio, no deben neutralizarse, pero sí que puede ser beneficioso la dilución. Una vez que sabemos lo que ha ingerido el paciente y que cuánta cantidad, la cantidad de ingesta lo que nos hace es darnos una idea de las posibles lesiones. Lógicamente, a más cantidad ingerida, pues mayores daños vamos a encontrar, bien sea en el esófago o bien sea en el estómago. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que jamás debemos inducir el vómito. Si el paciente lo ha hecho en casa no podemos evitarlo, pero nunca está indicado en urgencias que nosotros como médicos pautemos eméticos. Los cáusticos hacen daño al entrar y hacen daño al salir, por lo tanto no está indicado intencionadamente provocar el vómito en estos pacientes. Una vez que ya sabemos lo que han tomado, que hemos tenido claro que no hay que producir el vómito, el riesgo fundamental que tienen los pacientes que ingieren un cáustico es la perforación. ¿Por qué? Porque el cáustico se va comiendo de manera progresiva las paredes del tubo digestivo, hasta que puede llegar a un punto que se come toda la pared del tubo digestivo, pues hay una perforación asociada. Entonces, lo primero que hay que descartar en estos enfermos es que no vengan perforados. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues una radiografía de tórax. ¿Qué buscamos en esa placa de tórax? Si el paciente tiene o no tiene neumomediastino, si tiene o no tiene aire fuera del tubo digestivo. Si el paciente está perforado, hemos acabado. Hay que llamar al cirujano y que lo opere. Si afortunadamente no está perforado, lo siguiente que tenemos que hacer es una valoración otorrinolaringológica. Tiene que ver el otorrino de estos pacientes para hacer una laringoscopia. ¿Por qué hay que hacer una laringoscopia? Pues por dos motivos. Lo primero, porque a mí como endoscopista me ayuda a saber qué lesiones tiene el paciente en faringe para hacer una idea de lo que yo me puedo encontrar en el esófago. Y lo segundo, porque en ocasiones tras la ingesta de cáustico se produce edema de glotis. Entonces es importante saber si tiene el paciente o no edema de glotis, y en caso de que lo tenga hay que intubarles. Hay que hacer una intubación orotraqueal antes de hacer cualquier otro tipo de medida diagnóstica o terapéutica. Una vez que tenemos descartado que el paciente no esté perforado y una vez que ya el otorrino ha hecho la laringoscopia, lo siguiente que debemos hacer es una endoscopia. La endoscopia está muy indicada en la ingesta por cáustico, porque la endoscopia lo que nos va a dar es la gravedad de las lesiones que tiene el paciente. Y en función de lo graves que sean las lesiones, decidiremos si el paciente se puede ir a casa o debe quedarse hospitalizado. Esa gravedad la damos endoscópicamente viendo las lesiones que hay, y lo hacemos a través de una clasificación, que es la clasificación de Fargar. ¿Qué significa eso de Fargar? No es nada, es el nombre del médico que se le ocurrió la clasificación y dijo, pues le pongo mi nombre, que para eso se me ocurrió a mí. Entonces, ¿qué es un Fargar de cero? Pues un paciente que hacemos la endoscopia después de la ingesta por cáusticos y no hay ninguna lesión. ¿Qué es un Fargar de 1? Pues un paciente con lesiones muy leves, habitualmente edema e hiperemia, es decir, que tiene simplemente un poquito inflamado en el esófago. ¿Qué es un Fargar de 2? Pues que hay úlceras. Si es 2A, serán úlceras superficiales. Si es un 2B, serán úlceras profundas. ¿Qué es un Fargar de 3? Un paciente que tiene un daño muy grave en el esófago, tiene una necrosis de la pared esofágica. ¿Y qué es un Fargar de 4? Una perforación. ¿Cómo manejamos a los pacientes en función del Fargar? Bueno, pues pacientes que tienen poco daño, pacientes con Fargar 0, Fargar 1 y Fargar 2A, los damos de alta. Los mandamos a casa pues con dieta blanda, IBPs y ya está.
¿Qué hacemos con los pacientes con úlceras profundas, es decir, con un Zalgar 2B o con necrosis de la pared esofágica? Esos pacientes hay que dejarlos hospitalizados. Esos pacientes tienen un alto riesgo de perforación porque tienen un daño intenso en la pared del esófago, entonces no van a poder comer, hay que cogerles una vía central para nutrición parenteral. Y hay que ponerles cobertura antibiótica de amplio espectro, ya que pueden perforarse. Siempre ha sido polémico el uso o no de corticoides en estos pacientes. El corticoide es el mejor antiinflamatorio que existe y resuelve las lesiones de estos pacientes como en 4 o 6 semanas menos. En 4 o 6 semanas antes, estos pacientes tienen recuperación de la mucosa esofágica y en consecuencia 4 o 6 semanas antes pueden comer y 4 o 6 semanas antes se pueden ir de alta. ¿Qué sucede? Bueno, pues porque el corticoide tiene muchos efectos secundarios. Los que más nos interesan en este contexto es por un lado que el corticoide es inmunosupresor y si el paciente tiene la mala suerte de perforarse lo tenemos inmunodeprimido para luchar contra una perforación. Y además el corticoide favorece la desistencia de anastomosis y en consecuencia si el paciente se perfora pues hay que operarlo y si está con esteroides tendrá más riesgo de desistencia que si no está con ellos. Entonces, valorando riesgos y beneficios del tratamiento esteroideo, a día de hoy consideramos que de manera sistemática en todos los pacientes no está indicado el uso de esteroides. ¿Cuándo debemos hacer esta endoscopia urgente? Pues hombre, la mejor manera de recordarlo es que cuanto antes mejor. La endoscopia es obligatoria porque es lo que nos da el estadiaje y es lo que nos dice si el paciente se va a poder ir a casa o tiene que quedarse hospitalizado. Cuanto más tiempo esperemos para hacerla, mayor es el daño que ocasiona el cáustico en el tubo digestivo, en la pared del esófago, y en consecuencia mayor es el riesgo de que ocasionemos una perforación iatrogénica durante la endoscopia. Entonces la endoscopia debemos realizarla cuanto antes mejor. ¿Hay que repetir esta endoscopia? Sí. La endoscopia debemos repetirla, pues como a la semana, 2 semanas de la primera endoscopia. ¿Para qué la repetimos? Para valorar si el cáustico ha dejado secuelas. Si valoramos la existencia de secuelas es porque los cáusticos pueden dejar secuelas. ¿Cuál es la secuela que vemos con mayor frecuencia? Estenosis. Es muy habitual que a consecuencia del grave fenómeno de cicatrización que asocia la esofagitis cáustica se deposite fibrosis en el esófago y aparezcan estenosis relacionadas con el consumo de los cáusticos. Si existen esas estenosis, el tratamiento es de la dilatación endoscópica con valor. ¿Qué otra secuela puede aparecer a consecuencia del cáustico, pero ya más a largo plazo? Yo suelo deciros que os acordéis del 30. Es una secuela, un daño que aparece 30 años después de la ingesta y les da un riesgo 30 veces superior al de la población general. Los pacientes que han ingerido un cáustico tienen un incremento de riesgo del carcinoma epidermoide de esófago. 30 años tras la ingesta y 30 veces más que el de la población estándar. Por eso está indicado que tiempo después de la ingesta por cáustica se hagan endoscopias periódicas como screening del carcinoma epidermoide de esófago en estos pacientes. Bueno, en esta pregunta nos hablan de una paciente muy joven de 25 años que como un intento autolítico pues ha tomado un vaso de lejía, ha ingerido un cáustico. La lejía es un cáustico de tipo alcalino, es una base. Entonces dice que la paciente acude con mucha quemazón retroesternal a consecuencia de la ingesta de la lejía y en la exploración dice que tiene múltiples ulceraciones y nos pregunta cuál es lo más correcto de las siguientes opciones. Entonces lo tenemos que tener claro que siempre que un paciente ingiera un cáustico, lo primero que hay que saber es que no debemos neutralizarlos, ya sean ácidos o ya sean bases. Y diluirlos tampoco está indicado si son bases, pero sí que se recomienda si son ácidos. Es decir, la única medida en cuanto a neutralización y dilución aconsejable es la dilución de los ácidos. Esta paciente ha tomado una base, con lo cual no debemos ni neutralizar ni diluir. ¿Cuál es la siguiente medida que debemos tomar? Pues hombre, hay que tener claro que el problema de los cáusticos es que se comen de manera progresiva las paredes del tubo digestivo. Si destruyen totalmente la pared del tubo digestivo, se acaba produciendo una perforación. Por lo tanto, ¿cuál es lo primero que debemos hacer cuando un paciente llega a urgencias diciendo que ha tomado un cáustico, ya sea accidentalmente o con intención autolítica? Descartar que no haya una perforación asociada. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues en una placa, una radiografía de tórax, para ver si hay o no aire fuera del tubo digestivo, para ver si hay o no neumomediastino, que esa es la primera medida a tomar. ¿Qué haremos a continuación? Pues una vez que descartamos la perforación, el paciente o la paciente debe ser valorada por otorrino. Hay que hacer una gringoscopia para valorar las lesiones a nivel de la vía aérea alta y ver si hay edema de glotis que pueda, pues, por ejemplo, indicarnos la necesidad de hacer una intubación orotraqueal. Y luego, ¿qué haremos? Una endoscopia. La endoscopia en la ingesta por cáusticos lo que nos da es la gravedad de las lesiones. Y en función de los hallazgos endoscópicos, pues es con lo que decidiremos si el paciente se puede ir a su casa de alta o debe quedarse hospitalizado. Entonces, como nos preguntan cuál es la más correcta inicialmente, pues lo que debemos hacer en primer lugar, inicialmente, es descartar la perforación y en consecuencia hacer una radiografía de tórax, que es la opción 2.